La luz del atardecer atravesaba las ventanas altas de la hacienda Díaz, proyectando sombras anaranjadas en los pasillos vacíos. La propiedad, ubicada en las afueras de Toledo, parecía resonar con el silencio que había crecido desde la muerte de Elena, la matriarca de la familia. Cada rincón de la casa guardaba el recuerdo de su presencia, el aroma a lavanda que prefería, los cojines bordados a mano en tonos vibrantes y la sala de música donde solía tocar el piano en las noches tranquilas. Renata, su única hija, estaba sentada en el jardín trasero, donde florecían rosas blancas alrededor de un banco de piedra. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se fijaban en los pétalos delicados que ahora parecían un contraste cruel con el dolor que cargaba en el pecho. Dentro de la casa, don Álvaro, su padre, estaba inmerso en pilas de documentos en su despacho. Era evidente que el duelo lo afectaba, pero había elegido enfrentar el dolor de forma práctica, refugiándose en el trabajo. Para él, las emociones eran una distracción y pensaba que seguir adelante era la única manera de honrar la memoria de Elena. Sin embargo, esta decisión había creado un abismo entre él y Renata, quien sentía que su propio dolor había sido ignorado. Esa noche, mientras Renata intentaba conciliar el sueño, escuchó voces provenientes del pasillo. Era su tía Lourdes, hermana de Elena, discutiendo con don Álvaro. Álvaro, no puedes simplemente fingir que todo está bien. Tu hija te necesita. Necesita una figura materna, y eso no se resuelve contratando empleadas. La voz de don Álvaro sonaba cansada, pero firme. Lourdes, sé lo que estoy haciendo. Renata es fuerte, como su madre. Va a superar esto, pero necesita aprender que el mundo no se detiene por nuestro dolor. Renata cerró los ojos, dejando que una lágrima silenciosa recorriera su rostro. Era cierto que el mundo no se detenía, pero el vacío que su madre había dejado parecía un agujero negro, absorbiendo todos los colores y sonidos de su vida. A la mañana siguiente, mientras el sol tímidamente iluminaba los campos de olivos, Renata reunió valor y bajó a la cocina. Lucía, la antigua ama de llaves de la casa, estaba allí preparando el desayuno. El olor del pan recién horneado llenaba el aire, trayendo una sensación momentánea de consuelo. Lucía, con sus manos ásperas y mirada bondadosa, siempre había sido una presencia silenciosa pero indispensable. Notó la palidez de Renata y acercó una silla para que se sentara. Señorita Renata, la vida nos da dolores que parecen imposibles de soportar, pero son ellos los que nos muestran nuestra verdadera fuerza. Su madre creía en usted más que nadie. Nunca lo olvide. Renata no pudo responder, pero el calor de las palabras de Lucía la envolvió como una manta. Era como si, incluso en la ausencia, su madre hubiera dejado pequeños rastros de amor a través de las personas que la rodeaban. A medida que avanzaba el día, la joven comenzó a vagar por la propiedad, sintiendo la presencia de su madre en cada detalle. Sin embargo, un sentimiento inquietante crecía dentro de ella. La idea de una nueva figura materna, mencionada por su tía, parecía fuera de lugar, como si algo estuviera a punto de cambiar drásticamente en su vida, y no de una manera positiva. Mientras el cielo se teñía de naranja una vez más, Renata comprendió que el duelo no era algo que se superara sola. Era un proceso que requería fortaleza, pero también la valentía de aceptar ayuda. Por ahora, sin embargo, su dolor seguía siendo su única compañía constante. A medida que los días pasaban, Renata notaba un cambio en la rutina de su padre. Don Álvaro, quien rara vez abandonaba la hacienda, comenzó a salir con frecuencia a Toledo, siempre bien vestido y con una mirada que alternaba entre la melancolía y una extraña determinación. Aunque Renata no quiso admitirlo al principio, sabía que algo había cambiado. Una tarde, mientras las sombras del ocaso comenzaban a caer sobre los campos de olivos, don Álvaro llegó a la hacienda acompañado por una mujer. Renata observó desde la ventana de su habitación cómo esta desconocida, elegantemente vestida, descendía del coche con una seguridad que contrastaba con la tranquilidad del lugar. En la cena de esa noche, don Álvaro hizo la presentación oficial. Renata, quiero que conozcas a Marcela. Ella, bueno, es alguien muy especial que ha estado acompañándome estos últimos meses. Quiero que la trates como parte de nuestra familia. Renata sintió como un nudo se formaba en su estómago.
Marcela, con un vestido negro impecable y una sonrisa medida, se dirigió a ella con un tono amable pero distante. Renata, he escuchado mucho sobre ti. Tu padre no deja de hablar de lo fuerte e inteligente que eres. Espero que podamos llevarnos bien. La joven apenas logró articular un saludo. Algo en la voz de Marcela, en la forma calculada en la que sus ojos analizaban cada rincón de la habitación, la inquietaba profundamente. Mientras los tres comían en silencio, Renata observaba cómo Marcela dirigía la conversación, haciendo preguntas sobre la hacienda y los negocios familiares con un interés que parecía demasiado específico para alguien recién llegada. Esa noche, mientras intentaba dormir, Renata escuchó una conversación entre su padre y Marcela en el salón principal. Álvaro, esta casa tiene un potencial enorme. Con algunos cambios, podría generar más ingresos de lo que imaginas. Yo puedo ayudarte a gestionar todo, solo necesito tu confianza. Don Álvaro respondió con un tono agotado pero complacido. Marcela, confío en ti. Has traído algo de paz a mi vida, y eso no tiene precio. Si crees que hay cosas que mejorar, hagámoslo. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la manera en que Marcela hablaba, como si cada palabra estuviera diseñada para manipular a su padre, para envolverlo en una red invisible pero cada vez más fuerte. A la mañana siguiente, Renata buscó consuelo en Lucía, quien estaba en la cocina como de costumbre. Lucía, ¿tú qué opinas de Marcela?, preguntó, esperando que la mujer compartiera su desconfianza. Lucía suspiró mientras limpiaba una mesa. Señorita Renata, hay personas que son como el viento, llegan de repente y parecen inofensivas, pero si no se tiene cuidado, pueden arrasar todo a su paso. Usted tiene que estar atenta. Las palabras de Lucía quedaron grabadas en la mente de Renata. Decidió que, aunque su padre parecía encantado con Marcela, ella no bajaría la guardia. Había algo oculto en esa mujer y estaba decidida a descubrirlo. Los días que siguieron a la llegada de Marcela se llenaron de tensiones sutiles que, aunque no se expresaban abiertamente, eran imposibles de ignorar. Marcela parecía tener un talento especial para insertarse en la vida de la hacienda como si siempre hubiera pertenecido allí. Supervisaba las tareas de los empleados, sugería cambios en la decoración y hasta se encargaba de los menús diarios, todo con una amabilidad tan ensayada que resultaba sofocante. Renata, en cambio, sentía que su espacio se reducía con cada acción de Marcela. La mujer, de forma deliberada, empezaba a tomar decisiones que antes correspondían a Renata o a su padre. Una mañana, Renata descubrió que Marcela había reorganizado el despacho de don Álvaro, incluyendo documentos importantes que Renata solía revisar por hábito. Cuando decidió confrontar a su padre sobre este cambio, la conversación no salió como esperaba. Papá, ¿por qué permites que Marcela tome decisiones sobre la hacienda? Esto es algo que siempre hemos hecho juntos. Don Álvaro suspiró profundamente, sin apartar los ojos de los documentos que tenía en las manos. Renata, tienes que entender que Marcela está aquí para ayudarnos. Yo no puedo manejar todo solo, y tú aún estás aprendiendo. Ella tiene experiencia y buenas ideas. No es algo malo. Las palabras de su padre cayeron como un golpe seco. Renata se sintió relegada, como si todo lo que había hecho para mantenerse firme tras la muerte de su madre no tuviera valor. No estoy aprendiendo, papá. Llevo años observando cómo mamá y tú manejaban todo. Sé lo que estoy haciendo. Don Álvaro levantó la vista, pero en lugar de empatía, en sus ojos había cansancio. Renata, no vamos a discutir esto ahora. Confío en Marcela, y tú deberías hacer lo mismo. La discusión terminó ahí, pero el daño estaba hecho. Renata salió del despacho con el corazón pesado y un nudo en la garganta. Por primera vez, sintió que su relación con su padre estaba fracturándose de una manera que podría ser irreparable. En los días siguientes, Marcela no perdió oportunidad para sembrar dudas y tensiones entre Renata y don Álvaro. Aprovechaba cualquier comentario o situación para insinuar que Renata no estaba preparada para asumir responsabilidades importantes, siempre con una sonrisa que parecía esconder su verdadera intención. Lucía fue quien notó primero los cambios en el ánimo de Renata. Una tarde, mientras recogía las flores del jardín,
La joven se acercó a la cocina con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No sé qué hacer, Lucía. Mi padre no me escucha. Es como si ya no tuviera un lugar aquí. Lucía dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a Renata, tomando sus manos entre las suyas. Señorita, las familias pasan por tormentas y esta es una de las más difíciles. Pero usted tiene algo que Marcela nunca tendrá, el corazón de esta hacienda. Nadie puede quitarle eso, ni siquiera su padre, aunque esté confundido ahora. Aunque las palabras de Lucía le dieron algo de consuelo, Renata sabía que no podía quedarse quieta. Si Marcela estaba manipulando a su padre, tenía que encontrar pruebas. No era solo una cuestión de recuperar su lugar en la familia, sino de proteger el legado que su madre había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, cuando todo parecía en calma, Renata decidió comenzar su búsqueda. Sabía que las respuestas estaban escondidas en algún lugar y estaba dispuesta a encontrarlas, sin importar las consecuencias. La oscuridad envolvía la hacienda cuando Renata, con pasos sigilosos, se dirigió al despacho de su padre. Había esperado hasta que todos se retiraran a sus habitaciones para no ser descubierta. Su corazón latía con fuerza mientras abría la puerta con cuidado, dejando que la luz tenue de una lámpara iluminara la estancia. Sabía que estaba cruzando un límite, pero la sensación de que algo oscuro se escondía detrás de la sonrisa perfecta de Marcela era más fuerte que su miedo. Revisó los cajones principales del escritorio sin encontrar nada fuera de lo común, contratos de venta de aceitunas, reportes de gastos de la hacienda y correspondencia con proveedores locales. Fue entonces cuando, al mover una carpeta de aspecto viejo, notó que había un compartimento oculto debajo del escritorio. Su respiración se detuvo por un momento mientras sacaba un sobresellado con un lacre rojo. Renata rompió el sello con cuidado y encontró un documento que parecía ser un borrador de un contrato. Al leerlo, sus manos comenzaron a temblar. Era un acuerdo preliminar de venta de una gran parte de las tierras de la hacienda, tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Lo más alarmante era que el nombre de Marcela aparecía como intermediaria principal en la transacción, con una comisión exorbitante que claramente iba mucho más allá de cualquier relación profesional. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había descubierto, escuchó un ruido en el pasillo. Renata apagó la lámpara rápidamente y se escondió detrás de una estantería. Marcela entró al despacho, su silueta recortada por la luz del corredor. La mujer parecía tranquila, pero sus movimientos eran calculados mientras inspeccionaba la habitación. ¿Quién está aquí?, preguntó en voz baja, pero con una autoridad que hizo que Renata se encogiera aún más en su escondite. Después de unos minutos, Marcela salió, cerrando la puerta detrás de ella. Renata esperó hasta que los pasos se desvanecieron antes de salir de su escondite, con el documento aún en sus manos. Sabía que no podía enfrentarse a su padre sin más pruebas, pero también comprendía que había dado el primer paso hacia la verdad. Al día siguiente, Renata decidió compartir su descubrimiento con Lucía. En la seguridad de la cocina, le mostró el documento mientras explicaba lo que había encontrado. Lucía, al verlo, frunció el ceño con preocupación. Esto es grave, señorita Renata. Si su padre firma este contrato, perderán mucho más que tierras. Marcela está tratando de vaciar todo lo que su familia ha construido. Renata apretó el documento contra su pecho. Tengo que mostrarle esto a mi padre, pero ella lo tiene completamente cegado. No me va a creer. Lucía puso una mano firme sobre el hombro de Renata. Entonces hay que buscar más. Si Marcela está haciendo esto, seguramente hay otras cosas que también está ocultando. Usted no está sola en esto, señorita. Yo la voy a ayudar. Esa noche, mientras las luces de la hacienda se apagaban una por una, Renata se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Las sombras que rodeaban a Marcela eran más profundas de lo que había imaginado, y el camino hacia la verdad sería peligroso. Sin embargo, el fuego de su determinación ardía más fuerte que nunca. Renata pasó los siguientes días con una mezcla de ansiedad y determinación. Marcela seguía moviéndose por la hacienda con su actitud impecable, cada vez más integrada en las decisiones importantes. Mientras tanto,
Renata y Lucía se dedicaban en secreto a buscar más pistas sobre las verdaderas intenciones de aquella mujer. Sin embargo, la joven sabía que no podía quedarse esperando un golpe de suerte. Si quería proteger el legado de su familia, debía tomar la iniciativa. Una noche, mientras todos dormían, Renata volvió al despacho de su padre. Esta vez, con una idea más clara de lo que buscaba, revisó las carpetas que contenían los registros financieros de la hacienda. Allí encontró algo que hizo que su estómago se encogiera, varias transferencias recientes de dinero hacia una cuenta bancaria desconocida. La suma era considerable, y las transacciones habían sido autorizadas por su padre, aunque Renata sospechaba que la influencia de Marcela estaba detrás de todo. Con las pruebas en mano, Renata decidió que era momento de enfrentarse a su padre. A la mañana siguiente, esperó a que Marcela saliera al pueblo antes de entrar al despacho de don Álvaro. «Papá, necesito hablar contigo. Es importante». Don Álvaro, sentado detrás de su escritorio con expresión cansada, levantó la vista de sus papeles. «¿Qué sucede, Renata?» «Estoy ocupado». Renata colocó los documentos sobre el escritorio, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Quiero que expliques esto. ¿Por qué hay transferencias a una cuenta que no reconocemos? ¿Por qué se está preparando un contrato para vender nuestras tierras?» «Papá, algo está muy mal aquí, y estoy segura de que Marcela tiene que ver con esto». Don Álvaro frunció el ceño mientras tomaba los documentos. Su rostro cambió de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente, al enfado. «Estuviste revisando mis cosas, Renata, esto no es asunto tuyo. Yo manejo las finanzas de la hacienda, no necesito que me fiscalices». «Papá, ¿no estás viendo lo que está pasando?», exclamó Renata, su voz cargada de frustración. «Marcela no está aquí para ayudarte. Está manipulándote para quedarse con todo lo que es nuestro». Don Álvaro se levantó de su silla, golpeando la mesa con ambas manos. «Basta, Renata. No voy a permitir que sigas faltándole el respeto a Marcela. Ella ha hecho más por esta familia en los últimos meses de lo que tú has hecho desde que tu madre murió». Las palabras de su padre cayeron como un martillo. Renata sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a llorar frente a él. «Esto no tiene nada que ver con mamá ni conmigo. Tiene que ver con la verdad, papá. Pero si no quieres escucharme, buscaré otra manera de proteger esta hacienda, con o sin tu apoyo». Sin esperar respuesta, Renata salió del despacho, sus pasos resonando en los pasillos como un eco de su enojo y determinación. Desde la cocina, Lucía había escuchado parte de la discusión. Cuando Renata llegó, la encontró esperándola con una mirada comprensiva. «Señorita, no es fácil abrir los ojos de alguien que no quiere ver. Pero usted hizo lo correcto. Su padre tal vez no quiera aceptar la verdad ahora, pero eventualmente entenderá». Renata respiró hondo, tratando de calmarse. «No voy a rendirme, Lucía. Si mi padre no quiere enfrentarlo, lo haré yo misma. Pero voy a necesitar tu ayuda». Lucía sintió con una sonrisa firme. «Siempre la tendrá, señorita. Vamos a proteger esta hacienda juntas». Aunque el enfrentamiento con su padre había sido un golpe doloroso, Renata sintió que su resolución se fortalecía. Había iniciado una lucha que no podía abandonar y estaba dispuesta a ir tan lejos como fuera necesario para salvar su hogar y desenmascarar a Marcela. Renata, decidida a seguir investigando, notó que Marcela comenzaba a pasar más tiempo fuera de la hacienda. Su excusa oficial era atender asuntos en Toledo relacionados con posibles negocios para mejorar las finanzas familiares, pero para Renata, cada salida era una oportunidad para descubrir más sobre ella. Mientras Marcela estaba ausente, Renata y Lucía visitaron discretamente el mercado del pueblo. Sabían que, en los pequeños pueblos, los rumores siempre corren rápido y, a menudo, contienen fragmentos de verdad. Al entrar en la plaza, sintieron como las miradas de los vecinos se posaban sobre ellas, curiosas y cautelosas. En la panadería local, Renata fingió interés en unos bollos mientras Lucía iniciaba una conversación casual con Carmen, la dueña del lugar, una mujer mayor conocida por estar al tanto de todo. «Carmen, últimamente la señorita Marcela ha estado muy ocupada en Toledo.
Parece una mujer con muchos contactos, ¿no crees? Carmen levantó una ceja, con una expresión que mezclaba intriga y sospecha. Ah, Marcela, sí, la he visto un par de veces por aquí. Muy elegante, pero algo en ella no me convence, ¿sabes? Dicen que antes de venir aquí, vivía en Madrid, pero salió de allí bajo circunstancias, digamos, complicadas. Renata, que había estado escuchando desde el mostrador, se acercó, interesada. ¿Complicadas? ¿A qué te refieres? Carmen bajó la voz, como si temiera ser escuchada. Nada confirmado, claro, pero escuché que estuvo involucrada con un hombre que desapareció repentinamente. Algunos dicen que era su esposo, otros que solo era su socio. Lo extraño es que, después de eso, se mudó varias veces, siempre dejando problemas a su paso. Renata intercambió una mirada preocupada con Lucía. Esa información encajaba demasiado bien con lo que ya sospechaban. Agradecieron a Carmen y se dirigieron a otra tienda, intentando confirmar el rumor con otras personas. Aunque las versiones variaban, un patrón comenzaba a surgir. Marcela siempre parecía involucrada en situaciones que terminaban mal para otros, pero de las que ella salía ilesa. De regreso a la hacienda, Renata reflexionó sobre lo que habían escuchado. Lucía, siempre pragmática, le sugirió que documentaran todo. Señorita, si queremos que su padre abra los ojos, vamos a necesitar algo más que rumores. Hay que encontrar pruebas concretas. Esa noche, Renata escribió todo lo que habían descubierto en un cuaderno, intentando conectar los puntos. La desaparición del supuesto esposo o socio de Marcela, sus constantes mudanzas y ahora su interés en las tierras de la hacienda no podían ser coincidencia. Mientras escribía, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Era Marcela, con una sonrisa glacial que hizo que Renata sintiera un escalofrío. Renata, cariño, parece que últimamente has estado muy ocupada. Espero que no estés haciendo nada que pueda complicar las cosas para tu padre. Renata la miró directamente a los ojos, sin permitir que el miedo la dominara. Solo estoy cuidando lo que mi madre construyó. Algo que tú nunca entenderías. Marcela mantuvo su sonrisa, aunque sus ojos revelaron un destello de furia contenida. ¡Qué admirable! Pero ten cuidado, Renata. A veces, el exceso de curiosidad puede ser peligroso. Cuando Marcela salió, Renata supo que la batalla estaba lejos de terminar. Pero en lugar de intimidarse, sintió que esa advertencia era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Las sombras que rodeaban a Marcela eran profundas, pero Renata estaba decidida a iluminarlas, sin importar el costo. Los días posteriores al tenso enfrentamiento entre Renata y Marcela estuvieron cargados de tensión. La joven sabía que Marcela estaba observando cada uno de sus movimientos, pero eso no la detuvo. Al contrario, la amenaza velada de aquella mujer había fortalecido su resolución. Renata continuó investigando, revisando documentos y anotando cada detalle sospechoso. Sin embargo, el peso de luchar sola empezaba a hacerse evidente. Todo cambió una tarde, cuando un coche llegó a la entrada principal de la hacienda. Desde su ventana, Renata observó con curiosidad mientras un hombre joven, de porte elegante y rostro familiar, descendía del vehículo. Llevaba un maletín en la mano y una sonrisa cálida en el rostro. Al salir al patio para recibirlo, Renata lo reconoció de inmediato. Era Gonzalo, un amigo de la infancia que había dejado el pueblo años atrás para estudiar Derecho en Madrid. Su llegada fue una sorpresa inesperada y bienvenida. Renata, ¿cuánto tiempo sin verte? Lamento no haber estado antes. Me enteré de la muerte de tu madre, lo siento mucho. Renata se sintió conmovida por su sinceridad y, por un momento, permitió que su fachada fuerte se desmoronara. Gracias, Gonzalo. Ha sido difícil, más de lo que imaginaba. Sin embargo, al ver a Marcela acercándose desde el jardín, Renata volvió a recomponerse rápidamente. Gonzalo notó el cambio en su expresión y, con una mirada discreta, le hizo saber que entendía que algo estaba ocurriendo. Marcela, como era de esperarse, se presentó de inmediato, desplegando su encanto habitual. Así que tú eres Gonzalo, el amigo de la infancia de Renata. Qué gusto conocerte.
Seguro tienes muchas historias interesantes de cuando eran niños. Gonzalo sonrió con cortesía, pero su mirada no perdió detalle de la actitud de Marcela. Renata notó cómo su amigo parecía estar evaluándola, como si percibiera lo que ella había descubierto. Esa noche, después de la cena, Renata llevó a Gonzalo a los establos, donde sabían que podrían hablar sin ser escuchados. Le explicó todo lo que había estado sucediendo desde la llegada de Marcela, desde los documentos sospechosos hasta los rumores en el pueblo. Gonzalo la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando mientras analizaba la información. Renata, lo que describes es preocupante, pero también es algo con lo que puedo ayudarte. Si Marcela está manipulando a tu padre, debemos encontrar pruebas irrefutables. Necesitamos seguir el rastro del dinero y comprobar si su historia tiene inconsistencias. Déjame investigar su pasado en Madrid, tengo contactos que podrían darnos información útil. Renata sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras. Por primera vez desde que comenzó a sospechar de Marcela, no estaba sola en su lucha. A la mañana siguiente, mientras Gonzalo se marchaba temporalmente para comenzar su investigación, Renata lo observó desde la puerta principal. Sentía que algo nuevo había comenzado, una chispa de esperanza que iluminaba la oscuridad que Marcela había traído a su hogar. Sin embargo, sabía que Marcela no tardaría en notar la alianza que se había formado entre ellos. La batalla estaba a punto de intensificarse y Renata debía estar preparada para lo que vendría. Gonzalo regresó a la hacienda apenas 3 días después, con una expresión seria que Renata no recordaba haber visto en él. Aunque intentó parecer tranquilo al descender del coche, algo en su mirada revelaba que había encontrado algo importante. Renata lo recibió en la sala principal, cuidando que Marcela no estuviera cerca. Sabía que cada conversación debía ser medida, pues la mujer era experta en aparecer en los momentos más inoportunos. Gonzalo, ¿qué averiguaste?, preguntó Renata, incapaz de ocultar su ansiedad. El joven abogado colocó un sobre la mesa y, con un gesto cuidadoso, comenzó a sacar documentos y fotografías. Lo que sospechabas es cierto, Renata. Marcela no solo tiene un pasado turbio, sino que todo indica que ha hecho esto antes. Trabajé con algunos contactos en Madrid y aquí está lo que encontré. Gonzalo le mostró una copia de un acta de matrimonio. Marcela había estado casada con un empresario en Madrid, un hombre llamado Víctor Roldán, quien desapareció hace 3 años. Aunque nunca se comprobó nada, la familia de Víctor sospechaba que Marcela había tenido algo que ver con su desaparición. Lo que es más extraño, continuó Gonzalo, es que, después de que Víctor desapareció, Marcela vendió todas las propiedades que estaban a su nombre y desapareció de Madrid. Desde entonces ha estado moviéndose de un lugar a otro, siempre involucrándose con hombres de negocios y dejando tras de sí un rastro de rumores y sospechas. Renata sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras pasaba las páginas con las manos temblorosas. Había fotos de Marcela con Víctor en eventos sociales, sonriente, con la misma expresión que ahora mostraba en la hacienda. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente, una máscara cuidadosamente construida para ocultar su verdadera naturaleza. ¿Y los movimientos financieros?, preguntó Renata, enfocándose en lo práctico para calmar el torbellino de emociones que la invadía. Gonzalo asintió, sacando otro documento. Aquí está lo preocupante. Logré rastrear la cuenta a la que tu padre ha estado transfiriendo dinero. Está registrada en las Islas Caimán, a nombre de una empresa fantasma. Marcela tiene acceso total a esa cuenta. Renata sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ella está preparando todo para escapar con el dinero, ¿verdad? Lo va a dejar sin nada. Gonzalo colocó una mano sobre el hombro de Renata, intentando tranquilizarla. No vamos a dejar que eso pase. Ahora tenemos pruebas, pero necesitamos usarlas con cuidado. Si confrontas a tu padre ahora, sin planearlo bien, Marcela puede encontrar una forma de salirse con la suya. En ese momento, Lucía entró en la habitación, su rostro reflejando preocupación. Marcela está preguntando por ti, señorita. Parece sospechosa. Renata apretó los documentos contra su pecho. Sabía que no podían perder tiempo. Gonzalo, ¿qué sugieres que hagamos?
Lo primero es asegurar estas pruebas en un lugar seguro. También necesitamos testigos, alguien que pueda respaldarnos cuando enfrentemos a tu padre. Yo puedo contactar a un periodista en Toledo, alguien confiable, para que saque esto a la luz si es necesario. Renata asintió, agradecida por la calma y estrategia de Gonzalo. Hazlo. Yo me encargaré de mantener a Marcela ocupada mientras tanto. Pero tenemos que actuar rápido. Esa noche, mientras Gonzalo partía nuevamente para preparar el siguiente paso, Renata se quedó en su habitación, mirando los documentos y fotos extendidos sobre su cama. Aunque sentía miedo, también había una nueva sensación creciendo dentro de ella, la certeza de que, por primera vez, tenía el poder de cambiar el rumbo de las cosas. Las sombras de Marcela ya no parecían invencibles, y Renata sabía que la verdad estaba de su lado. Sin embargo, también entendía que, cuanto más cerca estuviera de desenmascararla, más peligrosa se volvería la mujer que había invadido su hogar. A la mañana siguiente, Renata se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado la noche repasando cada documento y cada fotografía que Gonzalo le había entregado, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de dar el siguiente paso. Mientras se vestía, decidió que ya no podía esperar más, debía enfrentar a su padre, aunque las probabilidades no estuvieran completamente a su favor. Cuando entró al despacho, don Álvaro estaba revisando unas facturas, con su habitual expresión de cansancio. Sin embargo, al verla entrar con aquel sobre bajo el brazo y una mirada que mezclaba preocupación y determinación, frunció el ceño. «Renata, ¿qué sucede ahora? Espero que no vengas con más acusaciones sin fundamento». Renata respiró hondo y cerró la puerta detrás de ella. «Papá, necesito que escuches lo que tengo que decir. Esto no es una suposición ni un ataque. Es la verdad, y creo que tienes derecho a conocerla antes de que sea demasiado tarde». Colocó el sobre el escritorio y lo abrió, dejando que los documentos y fotografías se desparramaran frente a él. Don Álvaro tomó la primera hoja, una copia del contrato de matrimonio entre Marcela y Víctor Roldán, y luego las imágenes que mostraban a la mujer en eventos sociales junto a su antiguo esposo. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz un tanto insegura. «Marcela no es quien dice ser», respondió Renata, tratando de mantener la calma. «Estuvo casada con un hombre en Madrid que desapareció bajo circunstancias sospechosas. Después de eso, vendió todas sus propiedades y desapareció, mudándose de un lugar a otro, siempre buscando a alguien a quien manipular. Tú eres su siguiente objetivo». Don Álvaro dejó las fotografías a un lado y tomó el registro de las transferencias bancarias. Sus ojos se oscurecieron al leer los detalles de la cuenta en las Islas Caimán. Esto no puede ser. Marcela no haría algo así. Ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Me ha ayudado». Renata se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de intensidad. ¿De verdad crees que alguien que te ama de verdad intentaría vender las tierras de nuestra familia y transferir el dinero a una cuenta fantasma? Papá, ella no te está ayudando. Te está usando. La tensión en la habitación era palpable. Don Álvaro se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, luchando entre la duda y la negación. Finalmente, se detuvo y la miró. «Renata, entiendo que creas que estás protegiéndome, pero también sé lo difícil que ha sido para ti aceptar que alguien pueda ocupar el lugar de tu madre. Quizás estás viendo cosas que no existen porque no quieres que yo sea feliz». El dolor de esas palabras atravesó a Renata como un puñal, pero no dejó que la derribaran. «Papá, esto no tiene nada que ver con mamá ni con tu felicidad. Esto tiene que ver con salvar esta hacienda, con salvarte a ti. Por favor, lee todo. Mira las pruebas. No me creas a mí, pero cree en los hechos». Don Álvaro miró los papeles una vez más, pero su expresión seguía siendo de conflicto. «Hablaré con Marcela. Ella merece explicar su versión de los hechos». Renata sabía que ese era el peor escenario posible. Marcela era experta en manipulación, y si la enfrentaban sin una estrategia clara, podría convencer a su padre de que todo era una mentira. «Si decides hablar con ella, al menos hazlo sabiendo que tengo más pruebas». «No voy a detenerme, papá.
Si no puedo proteger esta familia con tu ayuda, lo haré sola. Con esas palabras, salió del despacho, dejando a su padre sumido en sus pensamientos. Mientras caminaba por los pasillos de la hacienda, sintió que la batalla estaba lejos de terminar. Si bien había sembrado la duda en don Álvaro, también había dado a Marcela una razón más para actuar y sabía que el próximo movimiento de aquella mujer podría ser más peligroso que nunca. Esa noche, mientras las sombras caían sobre la hacienda, Lucía observaba desde la ventana de la cocina cómo Renata cruzaba el patio con paso firme, claramente abatida pero sin perder la determinación que la caracterizaba. Lucía sabía que el enfrentamiento con don Álvaro había sido un golpe para la joven, y también entendía que Marcela no se quedaría de brazos cruzados. Lucía, con años de experiencia viendo cómo los secretos se filtraban en las paredes de aquella casa, decidió que ya era hora de actuar por su cuenta. Su intuición le decía que no bastaba con reunir pruebas ni confiar en que don Álvaro abriera los ojos por sí solo. Era necesario un golpe más contundente, algo que sacudiera los cimientos de las mentiras de Marcela. Después de asegurarse de que todos en la casa estaban dormidos, Lucía tomó un sobre lleno de las copias de los documentos que Gonzalo había entregado. Luego, con pasos silenciosos y un abrigo grueso para protegerse del frío de la noche, salió de la hacienda y se dirigió al pueblo. Su destino era claro, la redacción del periódico local. Allí trabajaba Miguel, un periodista conocido por su integridad y por su habilidad para desentrañar escándalos. Aunque nunca había tenido un trato cercano con él, Lucía sabía que Miguel era el aliado perfecto para llevar esta verdad al público. Cuando llegó, tocó la puerta del pequeño edificio con determinación. Miguel, sorprendido por la visita a esa hora, la recibió con una mezcla de curiosidad y confusión. «Lucía, ¿qué te trae aquí a estas horas? ¿Está todo bien en la hacienda?» Lucía sintió, pero su expresión era grave. «Miguel, necesito tu ayuda. Lo que está pasando en la hacienda Díaz no puede quedar en silencio. Hay una mujer, Marcela, que está manipulando a don Álvaro y planea destruir todo lo que esa familia ha construido. Aquí tengo pruebas de quién es realmente y lo que ha hecho en el pasado». Miguel tomó el sobre con seriedad y lo abrió, revisando rápidamente los documentos. Sus ojos se ensancharon al leer sobre la desaparición de Víctor Roldán, las transferencias bancarias a cuentas fantasmas y el contrato de venta de las tierras de la hacienda. «Esto es impactante», murmuró. «Lucía, si esto es cierto, no solo afecta a la hacienda Díaz. Marcela podría haber hecho esto con otras familias. Podría ser mucho más grande de lo que pensamos». Lucía lo miró con firmeza. «Por eso vine a ti, Miguel. Renata está luchando sola contra esto, y aunque tiene el corazón de su madre, no puede hacerlo todo sin ayuda. Publicar esta historia podría ser la única manera de detener a Marcela antes de que sea demasiado tarde». Miguel asintió lentamente, guardando los documentos en una carpeta. «Haré todo lo posible para verificar esta información y publicarla cuanto antes. Esto no puede esperar». Cuando Lucía regresó a la hacienda, el cielo ya comenzaba a iluminarse con los primeros destellos del amanecer. Entró en silencio, asegurándose de que nadie notara su ausencia, y volvió a su habitación. Sabía que había dado un paso arriesgado, pero necesario. Esa mañana, mientras Marcela caminaba por los pasillos con su actitud habitual de superioridad, Lucía la observó desde la cocina con una calma calculada. Aunque la mujer aún controlaba la situación, Lucía sabía que las mentiras de Marcela tenían los días contados. La verdad, esa arma silenciosa pero implacable, ya estaba en movimiento, y nada podría detenerla. En su interior, Lucía sonrió por primera vez en semanas. La lucha apenas estaba comenzando, pero ahora, Renata no estaría sola. Los días posteriores al encuentro de Lucía con Miguel fueron tensos, como si la hacienda estuviera atrapada en un silencio que anunciaba una tormenta. Renata continuaba buscando la forma de proteger a su padre y el legado de su familia, mientras Marcela, cada vez más audaz, incrementaba su control sobre las operaciones de la propiedad. Una mañana, mientras Renata se encontraba en el granero revisando las cuentas de los últimos meses, uno de los trabajadores de la hacienda, Tomás, se le acercó con una expresión de preocupación. «Señorita Renata, necesito hablar con usted. Hay cosas que nosotros, los trabajadores,
hemos estado notando. Algo no está bien. Renata dejó los papeles y lo miró con atención. Dime, Tomás, ¿qué está pasando? Tomás, un hombre mayor que había trabajado para los días toda su vida, bajó la voz antes de continuar. Marcela, desde que llegó, las cosas han cambiado. Nos ha dado órdenes que contradicen las suyas o las de don Álvaro. Ha despedido a 2 personas sin explicaciones y nos ha pedido que trabajemos más horas sin paga adicional. Todos estamos preocupados. Esta hacienda siempre ha sido un lugar justo y ahora todo parece diferente. Renata apretó los dientes. Sabía que Marcela era manipuladora, pero escuchar cómo también afectaba a los trabajadores le dio un nuevo sentido de urgencia. Tomás, gracias por decírmelo. Por favor, diles a los demás que confíen en mí. Estoy haciendo todo lo posible para solucionar esto. Esa tarde, Renata convocó a una reunión con los trabajadores más antiguos de la hacienda. En el pequeño comedor donde solían reunirse, la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Renata se puso de pie frente a ellos, sintiendo el peso de las miradas expectantes. Sé que muchos de ustedes están preocupados por lo que está pasando. Marcela ha estado tomando decisiones que no reflejan los valores de esta hacienda ni el legado de mi madre. Les prometo que estoy trabajando para resolverlo, pero necesito su apoyo. Si permanecemos unidos, podremos proteger lo que todos hemos construido juntos. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, hasta que Lucía, que observaba desde una esquina, se levantó. Renata tiene razón. Esta hacienda no es solo de los días, es de todos nosotros. Hemos trabajado juntos durante años, y no podemos dejar que una extraña venga a destruirlo todo. Si ella necesita nuestra ayuda, se la daremos. Las palabras de Lucía parecieron encender una chispa en los demás. Tomás fue el primero en asentir, seguido por otros trabajadores que comenzaron a expresar su apoyo. Una ola de determinación recorrió la sala. Mientras tanto, en la oficina del periódico, Miguel trabajaba incansablemente para confirmar la información que Lucía le había proporcionado. Había contactado a antiguos empleados de Víctor Roldán, quienes compartieron detalles inquietantes sobre la relación entre él y Marcela. También había localizado documentos financieros que respaldaban las transferencias sospechosas de la cuenta de don Álvaro. Miguel sabía que no podía esperar mucho más para publicar la historia. Cada día que pasaba, Marcela ganaba más control sobre la hacienda y el riesgo de que escapara con todo aumentaba. De vuelta en la hacienda, Renata comenzó a notar pequeños actos de resistencia por parte de los trabajadores. Algunos ignoraban las órdenes de Marcela, mientras otros hacían comentarios indirectos que dejaban clara su lealtad hacia la familia Díaz. Marcela, aunque mantenía su fachada de calma, empezó a mostrar signos de frustración. Una noche, mientras paseaba por el jardín, Renata sintió una extraña mezcla de esperanza y miedo. Sabía que la comunidad se estaba uniendo para enfrentar a Marcela, pero también comprendía que la mujer no se rendiría fácilmente. La verdadera batalla estaba por comenzar y Renata debía estar lista para cualquier cosa. Mientras tanto, en la distancia, la primera edición del periódico con la historia de Marcela estaba a punto de imprimirse, prometiendo cambiar el curso de los acontecimientos para siempre. La tormenta que parecía cernirse sobre la hacienda Díaz finalmente comenzó a mostrar sus primeros relámpagos. Esa mañana, mientras Renata se preparaba para un día de trabajo arduo y lleno de tensión, Lucía entró apresuradamente en la cocina, su rostro pálido y sus manos temblorosas sosteniendo un viejo sobre amarillento. Señorita Renata, lo encontré en uno de los cajones del tocador de la señora Elena. Nunca lo había visto antes, pero parece importante. Mire esto. Renata tomó el sobre con cuidado. Estaba cerrado con un lacre rojo que llevaba el sello de la familia Díaz. Lo abrió con una mezcla de intriga y aprensión y sacó una carta escrita a mano con la inconfundible caligrafía de su madre. Mi querida familia. Si alguna vez esta carta llega a tus manos, significa que algo ha cambiado profundamente en nuestra casa. He sentido por mucho tiempo que fuerzas externas pueden intentar dividirnos, pero confío en que el amor y la verdad siempre prevalecerán. Si alguna vez alguien con mirada falsa y palabras dulces intenta infiltrarse en nuestra vida, recuerda lo que siempre te he enseñado,
Las acciones revelan más que las palabras. Y la sangre de nuestra familia es más fuerte que cualquier mentira. Protege nuestra casa, Renata, porque es tu legado. Sé que tendrás la fortaleza para hacerlo. Con amor eterno. Mamá. Renata sintió un nudo en la garganta mientras leía las palabras de su madre. Era como si Elena hubiera sabido que este momento llegaría, como si hubiera dejado un mensaje directo para guiarla en la batalla que ahora enfrentaba. Lucía, que observaba en silencio, puso una mano en el hombro de Renata. Ella confiaba en usted, señorita. Esta carta lo demuestra. Es su guía para lo que viene. Con renovada determinación, Renata decidió que era hora de usar todo lo que tenía en su arsenal contra Marcela. Esa misma tarde, cuando su padre salió a supervisar los campos, Renata confrontó a Marcela en el salón principal. Marcela, ya no hay más juegos. Sé quién eres realmente y lo que has hecho. Tengo pruebas de todo, y créeme, no voy a quedarme callada. Marcela, con su característico aplomo, sonrió y dio un paso hacia ella. ¿De verdad crees que tus acusaciones me afectan? Tu padre confía en mí, y tú no eres más que una niña malcriada que no soporta verme aquí. Pero, por favor, sigue con tu pequeño espectáculo. Me divierte. Renata no dejó que las palabras la intimidaran. Sacó la carta de su madre y se la mostró. Mi madre sabía que alguien como tú llegaría. Sabía que intentarías destruirnos. Pero tú subestimaste algo, esta familia no se rinde. Por primera vez, la sonrisa de Marcela se desvaneció y un destello de preocupación cruzó su rostro. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y don Álvaro entró, acompañado de varios trabajadores. Habían escuchado todo. Tomás, uno de los empleados más leales, dio un paso adelante. Don Álvaro, hemos estado al tanto de lo que está pasando. La señorita Renata está diciendo la verdad. Todos hemos visto lo que Marcela ha estado haciendo. Don Álvaro miró a Marcela, su rostro una mezcla de confusión y enojo. Marcela, esto es cierto, ¿qué tienes que decir? Marcela intentó recuperar su compostura, pero el peso de las acusaciones comenzaba a afectarla. Álvaro, no puedes creer en estas mentiras. Todo lo que he hecho ha sido por ti y por esta hacienda. Renata está manipulando a todos porque no puede aceptar que alguien te haga feliz. Renata dio un paso adelante, su voz firme. No son mentiras. Todo lo que digo está respaldado por pruebas. Y si no me crees, puedes ver el periódico de mañana. Todo saldrá a la luz. La tensión en el aire era palpable, como si cada segundo se alargara infinitamente. La mirada de don Álvaro oscilaba entre Marcela y Renata, mientras los trabajadores, Lucía y Renata esperaban su decisión. La tormenta que había comenzado con la llegada de Marcela estaba alcanzando su clímax, y Renata sabía que, pase lo que pase, estaba lista para enfrentarlo. La revelación de la carta de Elena y las pruebas acumuladas habían comenzado a fracturar la máscara de control de Marcela. Sin embargo, lejos de rendirse, la mujer mostró cuán peligrosa podía ser cuando se sentía acorralada. Esa noche, mientras la hacienda parecía envuelta en un silencio inquietante, Marcela tramó su siguiente jugada, una que demostraría hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger sus oscuros secretos. Al amanecer, Lucía salió al patio trasero para alimentar a las gallinas. Era su rutina diaria, pero esa mañana algo le pareció extraño. Una sombra se movió rápidamente cerca del establo, y antes de que pudiera reaccionar, alguien la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. Golpeó su cabeza contra una piedra y perdió el conocimiento. Renata, que estaba cerca revisando los papeles del granero, escuchó un ruido seco y salió corriendo hacia el patio. Encontró a Lucía tendida en el suelo, con una herida en la frente y apenas consciente. El pánico la invadió mientras gritaba por ayuda. Tomás, alguien, por favor, venga rápido. Tomás y otros trabajadores corrieron hacia el lugar y ayudaron a cargar a Lucía hasta la casa. Mientras la acostaban en un sofá, Renata comenzó a limpiarle la herida, pero algo más preocupante ocupaba su mente. Este no era un accidente. Estaba segura de que alguien había atacado a Lucía deliberadamente, y no le costó mucho adivinar quién estaba detrás.
Mientras cuidaban a Lucía, Marcela apareció en la puerta, con su característico aire de indiferencia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Renata se giró hacia ella, su rostro una mezcla de furia y determinación. ¿No sabes lo que pasó? Lucía fue atacada esta mañana, ¿debería sorprenderme? Marcela se llevó una mano al pecho, fingiendo indignación. ¿Cómo puedes sugerir algo tan ridículo, Renata? No tengo nada que ver con esto. Me parece que estás buscando cualquier excusa para culparme. Renata dio un paso adelante, sus ojos ardiendo de ira. No tienes que admitirlo. Sé lo que hiciste, y esto solo confirma lo que ya sabemos. Estás desesperada porque tu mentira se está desmoronando. Marcela mantuvo su compostura, pero su mirada traicionó un destello de preocupación. No sé de qué hablas. Pero si sigues acusándome sin pruebas, tendré que tomar medidas legales. Renata no respondió, pero en su interior sabía que el ataque a Lucía era un claro mensaje. Marcela estaba perdiendo el control, y su desesperación la estaba llevando a tomar decisiones peligrosas. Esa tarde, Gonzalo regresó a la hacienda con una copia del periódico local en la mano. En la portada, el titular decía, Los secretos de Marcela Gutiérrez, fraudes, desapariciones y manipulación. Renata tomó el periódico y lo leyó con rapidez, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. El artículo detallaba todo, el pasado de Marcela en Madrid, su conexión con la desaparición de Víctor Roldán y las pruebas de las cuentas bancarias que confirmaban sus intenciones de robar a los Díaz. Miguel había hecho un trabajo impecable y ahora la verdad estaba al alcance de todos. Con el periódico en mano, Renata se dirigió al despacho de su padre. Al entrar, encontró a don Álvaro sentado en su escritorio, mirando fijamente una fotografía de Elena. Sin decir una palabra, colocó el periódico frente a él y esperó. Don Álvaro comenzó a leer. Su rostro pasó de la confusión al asombro y finalmente al enojo. Cerró el periódico con fuerza y se levantó de su silla. Renata, ¿es esto cierto, todo esto sobre Marcela? Renata asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo es, papá. Te lo dije desde el principio, pero no quisiste escucharme. Ahora ya no hay dudas. Ella intentó destruirnos. Don Álvaro apretó los puños, y por primera vez desde la llegada de Marcela, su expresión mostraba una mezcla de dolor y resolución. Esto se acaba ahora mismo. Mientras padre e hija se dirigían al salón principal para confrontar a Marcela, los trabajadores comenzaron a reunirse, atraídos por la agitación en la casa. Marcela, al verlos llegar con el periódico en la mano, entendió que su tiempo en la hacienda había llegado a su fin. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotada, su rostro adoptó una mueca calculadora. ¿Así que finalmente todos decidieron unirse contra mí? ¡Qué conmovedor! Pero les advierto que no me iré sin luchar. Renata dio un paso adelante, rodeada por el apoyo de su padre y de los trabajadores. No tienes nada más aquí, Marcela. La verdad ya salió a la luz. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. La confrontación estaba a punto de alcanzar su clímax, y Renata sabía que, aunque Marcela aún tenía cartas bajo la manga, la fuerza de la verdad y la unión de su familia serían suficientes para vencerla. La tensión en el salón principal de la hacienda era insoportable. Marcela, de pie en el centro de la habitación, enfrentaba la mirada acusadora de don Álvaro, el rostro decidido de Renata y la presencia silenciosa pero contundente de los trabajadores reunidos tras ellos. En sus manos, don Álvaro sostenía el periódico que había desenmascarado a la mujer que, hasta hacía poco, había creído su salvación. Marcela, dijo don Álvaro con voz grave, exijo una explicación. He confiado en ti, he puesto esta familia y esta hacienda en tus manos, y ahora descubro que todo era una mentira. ¿Qué tienes que decir ante esto? Marcela, aunque visiblemente afectada, no perdió su actitud desafiante. Se cruzó de brazos y alzó la barbilla, como si el peso de las acusaciones no la afectara. Álvaro, ¿realmente vas a creer en un montón de rumores de un periódico sensacionalista? Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Renata solo está celosa de nuestra relación y ha manipulado todo esto para separarnos.
Renata dio un paso adelante, sosteniendo los documentos que había recopilado. Su voz era clara y firme. Esto no es celos ni manipulación, Marcela. Aquí están las pruebas, las transferencias a cuentas fantasma, tu conexión con la desaparición de Víctor Roldán y tus intenciones de vender las tierras de nuestra familia. Todo está aquí, y ahora todos lo saben. La mirada de Marcela se endureció al escuchar esas palabras. Sabía que estaba acorralada, pero no estaba dispuesta a rendirse sin pelear. ¿Y qué si es cierto, de verdad creen que pueden hacer algo contra mí? Todo lo que he hecho fue posible gracias a tu ceguera, Álvaro. Tú me diste acceso a todo. Si alguien tiene la culpa aquí, eres tú. Las palabras de Marcela cayeron como una daga, pero en lugar de debilitarlos, fortalecieron la resolución de los presentes. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos, expresando su indignación y apoyo hacia Renata. En ese momento, Tomás, el trabajador más leal de la familia, levantó la voz. Señor Díaz, nosotros hemos visto lo que esta mujer ha hecho. Ha intentado dividirnos, nos ha tratado con desprecio y ha puesto en peligro todo lo que usted y la señora Elena construyeron. Estamos con usted y con la señorita Renata. No podemos permitir que esto continúe. Don Álvaro miró a los trabajadores, su expresión reflejando tanto vergüenza como gratitud. Finalmente, volvió su mirada hacia Marcela, que ahora comenzaba a mostrar signos de verdadera preocupación. Marcela, quiero que tomes tus cosas y te vayas de esta casa inmediatamente. No tienes lugar aquí. Y créeme, las autoridades se enterarán de todo lo que has hecho. Marcela retrocedió un paso, pero su semblante calculador no desapareció del todo. No crean que esto termina aquí. Ustedes no saben con quién están tratando. Sin embargo, su amenaza quedó en el aire cuando Gonzalo, que había llegado poco después de leer el artículo en el periódico, entró en el salón acompañado de 2 agentes de policía. Con un tono serio, explicó, Marcela Gutiérrez, estás bajo investigación por fraude financiero y posibles vínculos con la desaparición de Víctor Roldán. Es mejor que cooperes. El rostro de Marcela finalmente mostró el miedo que había estado ocultando. Sin más opciones, permitió que los agentes la escoltaran fuera de la hacienda. Mientras era llevada hacia el coche policial, su mirada furiosa se cruzó con la de Renata, quien la observaba con una mezcla de alivio y firmeza. Cuando el coche desapareció por el camino principal, los trabajadores aplaudieron y se abrazaron entre ellos, celebrando el fin de la amenaza que había estado acechando su hogar. Don Álvaro, visiblemente afectado, se acercó a Renata y la abrazó con fuerza. Renata, lo siento. Siento no haberte escuchado. Gracias por luchar por esta familia, por esta casa. Tu madre estaría orgullosa de ti. Renata, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, lo hice por todos nosotros, papá. Esta hacienda es nuestro hogar y nadie podrá arrebatárnosla jamás. Mientras el sol se ponía sobre los campos de olivos, la hacienda Díaz parecía renacer. Aunque la lucha había sido ardua, la verdad y la unión habían prevalecido, marcando el comienzo de una nueva etapa para la familia y su hogar. Con la salida de Marcela de la hacienda, la atmósfera parecía haberse aligerado. Sin embargo, la sombra de los daños que había intentado causar aún permanecía. Renata, ahora con una claridad renovada, sabía que el camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba. En los días siguientes, don Álvaro, todavía procesando la traición de Marcela, dejó a Renata encargarse de las operaciones diarias de la hacienda. Fue una decisión que sorprendió a todos, pero que nadie cuestionó. Renata había demostrado no solo su capacidad para proteger a su familia, sino también su habilidad para liderar con justicia y determinación. Una mañana, Renata reunió a todos los trabajadores en el patio principal. El sol brillaba intensamente sobre los campos de olivos, como si la naturaleza misma celebrara un nuevo comienzo. De pie frente a ellos, con Lucía a su lado, Renata habló con una voz firme pero cálida. Sé que los últimos meses han sido difíciles para todos nosotros. Marcela intentó dividirnos, pero lo que ella no entendió es que esta hacienda no se construyó solo con tierras y dinero. Se construyó con el esfuerzo de cada uno de ustedes, con el amor de mi madre y con el trabajo en equipo.
Hoy quiero agradecerles por su lealtad y pedirles que sigamos adelante juntos, como siempre lo hemos hecho. Los trabajadores respondieron con aplausos, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Tomás, que había sido una figura clave en la resistencia contra Marcela, levantó la mano para hablar. Señorita Renata, estamos con usted. Sabemos que bajo su liderazgo, la hacienda prosperará como nunca antes. Renata sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. No puedo hacerlo sola. Este es un esfuerzo de todos, y juntos cuidaremos de este lugar, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. En los días siguientes, Renata trabajó incansablemente para reparar los daños que Marcela había causado. Revisó cada contrato y cada transacción, asegurándose de que no quedaran cabos sueltos. Con la ayuda de Gonzalo, comenzó un plan para mejorar las finanzas de la hacienda sin comprometer los valores que su madre había defendido durante toda su vida. Don Álvaro, aunque todavía afectado, comenzó a involucrarse nuevamente en las actividades de la hacienda, pero esta vez como un aliado de su hija, en lugar de su figura de autoridad. En sus conversaciones, Renata descubrió un lado más vulnerable de su padre, alguien que había estado luchando contra su propio dolor y que ahora estaba dispuesto a escuchar y aprender de ella. Lucía, que se había recuperado del ataque, continuó siendo el pilar emocional de Renata. Una noche, mientras ambas compartían una taza de té en la cocina, Lucía le dijo: «Señorita, su madre estaría tan orgullosa de usted. Ha demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Este lugar está en buenas manos». Renata tomó la mano de Lucía con cariño. «No lo habría logrado sin ti, Lucía. Eres parte de esta familia, y siempre lo serás». Con el tiempo, los rumores sobre lo ocurrido en la hacienda Díaz comenzaron a extenderse por el pueblo. Los vecinos, que inicialmente habían dudado de Renata, ahora la veían como una líder fuerte y decidida. Algunos incluso se acercaron para ofrecer su apoyo, reconociendo la valentía que había mostrado al enfrentarse a Marcela. El campo de olivos floreció como nunca antes, y la hacienda, bajo el liderazgo de Renata, comenzó a prosperar nuevamente. Aunque las cicatrices de la traición aún permanecían, se convirtieron en recordatorios de la importancia de la unidad, la honestidad y la fuerza interior. Mientras Renata observaba el atardecer desde el balcón, con el suave murmullo de los trabajadores y el aroma de los olivos llenando el aire, supo que había cumplido con el legado de su madre. Había defendido su hogar, no solo contra las amenazas externas, sino también contra las dudas internas. La hacienda Díaz era, una vez más, un lugar de esperanza y amor, y Renata, en su papel como líder, estaba lista para llevarla hacia un futuro brillante. La hacienda Díaz florecía bajo el liderazgo de Renata, pero una figura clave en esta reconstrucción aún cargaba con las cicatrices más profundas: Lucía. Aunque su herida física había sanado, Renata notaba que algo en su fiel aliada había cambiado. Había momentos en los que Lucía, normalmente tan fuerte y segura, se detenía a mirar por la ventana con una expresión de melancolía, como si los eventos recientes hubieran despertado un peso que llevaba en silencio. Una tarde, mientras revisaban juntas los inventarios de las aceitunas, Renata decidió abordar el tema. «Lucía, sé que has estado callada últimamente. No tienes que cargar con todo esto sola. Si algo te preocupa, estoy aquí para escucharte». Lucía suspiró y dejó el lápiz sobre la mesa. Miró a Renata con una sonrisa cansada, pero sincera. «Señorita, lo que ocurrió con Marcela me hizo recordar cosas de mi propio pasado. Yo siempre he sido fuerte, o al menos eso intento mostrar, pero hay heridas que nunca terminan de sanar». Renata tomó la mano de Lucía, mirándola con empatía. «No sabía que estabas pasando por algo tan difícil. Si te sientes cómoda, me gustaría saberlo. No quiero que te sientas sola». Lucía asintió, y después de un momento de silencio, comenzó a hablar. «Hace años, cuando era joven, conocí a alguien que prometió muchas cosas. Pensé que construiríamos una vida juntos, pero resultó ser alguien que solo quería aprovecharse de mí. Perdí mucho, tanto material como emocionalmente. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Tu madre, la señora Elena, fue quien me ayudó a levantarme.
Ella me trajo a esta hacienda, me dio un hogar y un propósito. Por eso, cuando vi lo que Marcela estaba haciendo, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que destruyera lo que ella construyó. Renata sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Lucía, siempre has sido mucho más que una empleada para nosotros. Eres parte de esta familia, y sé que mi madre estaría tan agradecida como yo de tenerte aquí. Lo que hiciste, arriesgarte por nosotros, significa más de lo que puedo expresar. Lucía sonrió, con los ojos ligeramente humedecidos. Gracias, señorita. Pero ahora que todo ha terminado, siento que es momento de encontrar algo más. La hacienda está en buenas manos contigo, y quizás yo necesito encontrar paz con mi pasado. Siempre estaré aquí para usted, pero creo que es hora de darme un tiempo para mí. Las palabras de Lucía sorprendieron a Renata, pero también las comprendió. Siempre tendrás un lugar aquí, Lucía, y si decides partir, solo espero que encuentres la felicidad que tanto mereces. En los días siguientes, Lucía comenzó a delegar sus responsabilidades y a preparar su partida. Los trabajadores, que la veían como una figura maternal, organizaron una pequeña celebración en su honor. Bajo el cielo estrellado, todos se reunieron en el patio principal, con música, comida y discursos llenos de cariño y gratitud hacia Lucía. Tomás fue el primero en hablar. Lucía, has sido el corazón de esta hacienda por muchos años. Nos enseñaste el valor del trabajo duro, pero más que eso, nos mostraste lo que significa cuidar de los demás. Siempre serás parte de esta familia. Renata, con una copa en la mano, levantó la voz. Lucía, mi madre siempre decía que las personas más valiosas son aquellas que siembran amor donde quiera que vayan. Tú has hecho eso aquí, y aunque nos dolerá no verte todos los días, sabemos que donde vayas, seguirás siendo esa luz que guía a otros. Lucía, conmovida, agradeció a todos. Esta hacienda siempre será mi hogar, y todos ustedes serán mi familia. Pero ahora, siento que es momento de descubrir quién soy fuera de este lugar. Gracias por darme el valor de hacerlo. Cuando Lucía partió al día siguiente, lo hizo con la promesa de regresar algún día, pero también con la libertad de buscar su propio camino. Renata, aunque la extrañaría profundamente, sintió orgullo al verla emprender esa nueva etapa. Con el renacer de Lucía, la hacienda Díaz no solo había recuperado su estabilidad, sino también su espíritu, recordando que la verdadera fuerza de un hogar reside en las personas que lo construyen juntas. Con la partida de Lucía, un aire de calma y reflexión envolvió la hacienda Díaz. Los días parecían más largos, llenos de trabajo y de recuerdos de los que habían sido parte esencial del hogar. Para Renata, este tiempo también trajo una oportunidad para reconstruir algo que, durante la tormenta de Marcela, había estado a punto de romperse, su relación con su padre. Una tarde, mientras el sol teñía los campos de olivos con tonos dorados, Renata encontró a don Álvaro sentado en el porche, con una copa de vino en la mano y una expresión distante en el rostro. Aunque siempre había sido un hombre reservado, Renata sabía que este momento de vulnerabilidad era una oportunidad para acercarse a él. «Papá, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó con suavidad. Don Álvaro asintió, señalando la silla a su lado. Durante un momento, ambos miraron en silencio hacia los campos, dejando que el sonido del viento llenara el espacio entre ellos. «Renata», comenzó don Álvaro con voz baja, «he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. En lo que hiciste por esta familia, y en cómo, por mi ceguera, casi lo pierdo todo». Renata lo miró con atención, percibiendo la carga emocional en sus palabras. «Papá, todos cometemos errores. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos, reconstruyendo lo que es nuestro». Don Álvaro negó con la cabeza, con una leve sonrisa amarga. «No es tan simple, hija. La verdad es que después de perder a tu madre, me sentí completamente perdido. Marcela llegó en un momento en el que pensé que nunca volvería a encontrar consuelo. Me aferré a ella porque no sabía cómo enfrentar el vacío que dejó Elena». Renata tomó la mano de su padre, sintiendo por primera vez la profundidad de su dolor. «Papá, no necesitas disculparte por buscar consuelo. Mamá siempre quiso que encontráramos felicidad, incluso después de que ella no estuviera.
Pero Marcela, ella nunca fue la respuesta. Usó tu dolor para manipularte, y eso no es amor. Don Álvaro asintió lentamente, con los ojos humedecidos. Lo sé ahora. Pero lo que más me duele no es lo que Marcela hizo, sino cómo te fallé a ti. No te escuché cuando intentabas advertirme, no confié en tu instinto, y eso es algo que siempre lamentaré. Renata, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su padre. Papá, lo que importa es que ahora estás aquí, que estás dispuesto a enmendar las cosas. Eso es suficiente para mí. La conversación continuó mientras el sol descendía lentamente, bañando la hacienda en una luz cálida y acogedora. Don Álvaro compartió recuerdos de Elena, anécdotas que hicieron reír y llorar a Renata, y juntos encontraron una nueva conexión que parecía haberse perdido en medio de las dificultades. Esa noche, mientras don Álvaro volvía a su habitación, Renata permaneció en el porche, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Habían pasado por momentos oscuros, pero esa conversación había sido un paso hacia la sanación. El vínculo entre padre e hija, aunque probado por la tormenta, había emergido más fuerte que nunca. Renata sabía que, con su padre a su lado, la hacienda Díaz estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Con la relación con su padre en un proceso de sanación, Renata comenzó a asumir plenamente el rol que la hacienda Díaz necesitaba. Aunque siempre había estado involucrada en las operaciones, ahora sentía una responsabilidad mayor, no solo como administradora, sino como protectora del legado de su madre. Una mañana, mientras caminaba por los campos de olivos junto a Gonzalo, discutían las ideas para expandir las operaciones sin comprometer la esencia familiar que siempre había definido la hacienda. Gonzalo, con su habitual tono pragmático, ofrecía soluciones legales y estratégicas, mientras Renata imaginaba formas de incorporar a los trabajadores en la toma de decisiones. Quiero que todos aquí sientan que esta hacienda también es su hogar, dijo Renata mientras observaba a los trabajadores podar los árboles. Mi madre siempre decía que el verdadero éxito no está en los números, sino en el bienestar de las personas que hacen posible ese éxito. Gonzalo sonrió, claramente impresionado. Esa es una visión poco común, pero creo que es lo que hace especial a esta hacienda. Si alguien puede liderar este lugar hacia un futuro brillante, eres tú, Renata. Mientras conversaban, Tomás se acercó corriendo desde el granero. Su rostro mostraba una mezcla de entusiasmo y urgencia. Señorita Renata, acaba de llegar una carta. Es del alcalde del pueblo. Parece importante. Renata tomó la carta con curiosidad y la abrió allí mismo. El contenido era una invitación para asistir a una reunión comunitaria, donde se discutirían nuevas oportunidades de colaboración entre las haciendas locales y los mercados internacionales. El alcalde había resaltado específicamente la importancia de la hacienda Díaz como un modelo a seguir, algo que llenó a Renata de orgullo y un poco de nerviosismo. Esa noche, mientras cenaba con su padre, compartió la noticia. Don Álvaro, aunque todavía recuperándose emocionalmente, sonrió con genuino aprecio. Renata, esto es un reconocimiento a todo lo que has hecho. Has logrado lo que yo no pude, unir a esta comunidad y convertir esta hacienda en un faro de esperanza. Renata, conmovida por las palabras de su padre, respondió, esto es el resultado del trabajo de todos aquí. Pero sí, me siento orgullosa de que estemos logrando algo que mamá siempre soñó. La reunión comunitaria, realizada en el salón del ayuntamiento, fue un éxito. Renata, acompañada por Gonzalo y algunos trabajadores clave, presentó su visión para la hacienda Díaz, un lugar donde la tradición y la innovación coexistieran. Donde el bienestar de las personas estuviera al mismo nivel que el éxito financiero. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Otros dueños de haciendas se acercaron para pedir consejos, y varios trabajadores del pueblo expresaron su interés en replicar el modelo de liderazgo comunitario que Renata había implementado. Al regresar a la hacienda esa noche, Renata sintió una nueva ola de confianza. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero también sabía que no estaba sola. Su padre, Gonzalo, los trabajadores y la memoria de su madre estaban con ella en cada paso del camino. Al observar la luna llena iluminar los campos de olivos desde el balcón, Renata se permitió un momento de reflexión.
La hacienda Díaz no solo había sobrevivido a la tormenta, estaba prosperando. Y en el centro de todo estaba ella, una mujer que había aprendido a enfrentar el dolor, a liderar con el corazón y a proteger lo que más amaba. En ese momento, supo que, sin importar lo que el futuro trajera, estaba lista. Había encontrado su propósito, y nada podría apartarla de él. La reunión en el ayuntamiento marcó un punto de inflexión no solo para la hacienda Díaz, sino para toda la comunidad de Toledo. Inspirados por el ejemplo de Renata, los habitantes comenzaron a trabajar juntos como nunca antes, formando alianzas entre las haciendas locales y promoviendo un espíritu de colaboración que no se había visto en generaciones. En la hacienda Díaz, el día a día estaba lleno de actividad. Los campos de olivos parecían más vibrantes que nunca, y los trabajadores, motivados por la nueva visión de Renata, trabajaban con un entusiasmo renovado. Una mañana, mientras supervisaba la cosecha, Renata notó a un grupo de niños jugando cerca de los árboles. Entre ellos estaba Juanito, el hijo menor de Tomás, quien llevaba un pequeño saco en la espalda, fingiendo ser un trabajador más. «Juanito, ¿qué haces con ese saco tan grande?», preguntó Renata con una sonrisa mientras se acercaba. El niño, con una expresión de orgullo, respondió: «Estoy ayudando, señorita Renata. Quiero ser como mi papá cuando sea grande y trabajar aquí». Renata rió con ternura, acariciando la cabeza de Juanito. «Si sigues con esa actitud, estoy segura de que serás un gran trabajador, pero recuerda que también debes ir a la escuela. Queremos que tengas muchas opciones para tu futuro». Tomás, que había estado escuchando desde unos pasos atrás, se acercó y sonrió agradecido. «Gracias, señorita Renata. Por primera vez, siento que mis hijos tendrán un futuro mejor. Todo lo que está haciendo por nosotros significa mucho». Esa misma tarde, Renata se reunió con Gonzalo en la oficina para discutir los nuevos proyectos. Entre las ideas destacaban la construcción de una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores y la implementación de un sistema de reparto equitativo de las ganancias, asegurando que cada miembro de la comunidad se beneficiara del éxito de la hacienda. «¿Estás segura de esto, Renata?», preguntó Gonzalo, mirando los cálculos en los documentos. «No todas las haciendas están dispuestas a compartir las ganancias de esta manera. Podría ser arriesgado». Renata asintió con convicción. «Sé que es arriesgado, pero también es lo correcto. Si queremos que esta comunidad prospere, debemos demostrar que el éxito no es solo para unos pocos. Además, esto es lo que mamá siempre quiso, una hacienda donde todos se sintieran valorados». La idea fue recibida con entusiasmo por los trabajadores, quienes no solo se sintieron más involucrados en las decisiones de la hacienda, sino también más motivados para trabajar hacia un objetivo común. La primera reunión para discutir la implementación del sistema de reparto fue un momento histórico, con Renata liderando la discusión y escuchando las ideas y preocupaciones de todos. Al final del día, Gonzalo la encontró sentada bajo un viejo olivo, observando el cielo teñido de naranja por el atardecer. «Renata, lo que estás haciendo aquí es extraordinario. Estás transformando esta hacienda en algo más grande que un simple lugar de trabajo. Es un hogar, una familia». Renata lo miró con una sonrisa tranquila. «No lo estoy haciendo sola, Gonzalo. Esto es el resultado de todos nosotros, trabajando juntos. Pero, más que nada, estoy cumpliendo el sueño de mi madre. Eso es lo que me guía cada día». Esa noche, mientras los trabajadores celebraban con una cena comunitaria al aire libre, con música y risas llenando el aire, Renata observó desde la distancia. Sentía una mezcla de orgullo y gratitud. La hacienda Díaz no solo había recuperado su espíritu, sino que ahora era un faro de esperanza para toda la comunidad. La unión que se había forjado no podía romperse fácilmente, y Renata sabía que, mientras permanecieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo que viniera. Había algo mágico en ese momento, algo que le recordó que los sueños de su madre no solo estaban vivos, sino que estaban floreciendo. Mientras la hacienda Díaz prosperaba y la comunidad se fortalecía, las consecuencias de las acciones de Marcela seguían desarrollándose en el exterior. En Toledo, su juicio se convirtió en un evento mediático que atrajo la atención de toda la región. El caso,
respaldado por las pruebas que Renata y Gonzalo habían recopilado, destapó una red de fraudes y engaños que Marcela había perpetrado en otros lugares antes de llegar a la hacienda. Renata, aunque prefería no revivir la tensión de aquellos días, entendía la importancia de asistir al juicio. Junto a Gonzalo y Tomás, viajó al tribunal en Toledo para representar a la Hacienda Díaz y asegurar que la verdad prevaleciera. El día del juicio, la sala estaba abarrotada. Entre el público, había reporteros tomando notas frenéticamente, vecinos curiosos y otras víctimas de Marcela que finalmente habían decidido presentarse para contar sus historias. Cuando Marcela entró escoltada por 2 guardias, su apariencia impecable contrastaba con la frialdad en sus ojos. Aunque intentaba mantener una fachada de dignidad, era evidente que la presión estaba comenzando a afectarla. El juez abrió el proceso y permitió que las víctimas dieran su testimonio. Renata fue una de las primeras en hablar, enfrentándose a Marcela con una calma que sorprendió a todos en la sala. Marcela no solo intentó destruir nuestra hacienda, dijo Renata con voz firme. Jugó con la confianza y el dolor de mi familia para su propio beneficio. Lo que hizo no fue solo un ataque financiero, fue un ataque a los valores y a las personas que amamos. Marcela la observó con una sonrisa sarcástica, pero Renata no se dejó intimidar. Continuó describiendo cómo había manipulado a su padre, intentado dividir a la comunidad y puesto en peligro todo lo que representaba la Hacienda Díaz. Después de Renata, otros testigos subieron al estrado. Uno tras otro, expusieron las tácticas de Marcela, la desaparición de Víctor Roldán, las cuentas bancarias en paraísos fiscales y las promesas vacías que había usado para ganarse la confianza de sus víctimas. Cada testimonio reforzaba el caso en su contra. Cuando llegó el turno de Marcela de defenderse, su tono se tornó combativo. Negó las acusaciones, acusando a Renata de liderar una conspiración contra ella por celos y resentimiento. Sin embargo, su defensa comenzó a desmoronarse cuando Gonzalo presentó documentos irrefutables, incluidas transferencias bancarias y contratos firmados que demostraban sus intenciones fraudulentas. El juicio duró varias horas y al final del día, el juez dio su veredicto. Marcela fue declarada culpable de fraude, manipulación financiera y asociación ilícita. La sentencia fue clara, varios años de prisión y la confiscación de sus bienes para compensar a las víctimas. Cuando los guardias la escoltaron fuera de la sala, Marcela lanzó una última mirada hacia Renata, esta vez cargada de odio y frustración. Renata, sin embargo, no desvió la mirada. La enfrentó con la misma determinación que había mostrado desde el principio. De regreso a la hacienda, Renata y Gonzalo reflexionaron sobre lo ocurrido. Es un alivio saber que Marcela finalmente enfrentará las consecuencias de sus actos, dijo Renata mientras observaba el paisaje pasar por la ventana del coche. Gonzalo asintió. Pero lo que más importa es que tú y tu familia lograron proteger lo que más valoran. Eso es lo que realmente ganó hoy. Al llegar a la hacienda, Renata fue recibida por los trabajadores con abrazos y palabras de apoyo. Sabían que ese día no solo marcaba el fin de un capítulo oscuro, sino también un nuevo comienzo lleno de esperanza y posibilidades. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Renata se sentó en el porche con su padre. Ambos compartieron una copa de vino, en silencio, disfrutando de la tranquilidad que finalmente había regresado a su hogar. Aunque el camino había sido arduo, supieron que la Hacienda Díaz estaba más fuerte que nunca, y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Tras el juicio y la condena de Marcela, la paz finalmente se asentó en la Hacienda Díaz. Sin embargo, esa tranquilidad no significaba inactividad. Al contrario, cada día estaba lleno de trabajo, no solo para mejorar las operaciones de la hacienda, sino también para sanar las heridas emocionales que los eventos recientes habían dejado. Renata dedicó sus días a fortalecer la relación con su padre. Después de meses de distancia y malentendidos, ambos parecían más unidos que nunca. Don Álvaro, habiendo reconocido sus errores, estaba más abierto a escuchar y valorar las ideas de su hija. Ahora compartían largas conversaciones sobre el futuro de la hacienda, muchas veces recordando las enseñanzas de Elena, cuya presencia seguía viva en cada rincón de su hogar. Una tarde, mientras revisaban juntos los registros de la cosecha, don Álvaro se detuvo un momento y miró a Renata con una expresión de orgullo.
Renata, quiero que sepas algo. Durante mucho tiempo pensé que liderar esta hacienda significaba tomar todas las decisiones yo solo, cargar con todo el peso. Pero tú me has demostrado que el verdadero liderazgo no se trata de controlar, sino de escuchar y confiar en quienes nos rodean. Has hecho más por este lugar en estos meses de lo que yo podría haber hecho en años. Estoy orgulloso de ti. Renata sintió un nudo en la garganta, pero respondió con una sonrisa cálida. Papá, todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por mamá y por lo que esta hacienda significa para todos. Pero no lo hice sola. Tú sigues siendo el pilar de este lugar y juntos estamos construyendo algo aún más fuerte. Mientras padre e hija reconstruían su vínculo, la comunidad alrededor de la hacienda también comenzaba a florecer. La escuela para los hijos de los trabajadores ya estaba en construcción, y Renata había iniciado un programa para enseñar a las nuevas generaciones sobre las técnicas de cultivo sostenible que su madre había desarrollado años atrás. En el centro de todo esto estaba Gonzalo, quien no solo se había convertido en un socio clave en los proyectos legales y administrativos, sino también en un compañero cercano para Renata. Su amistad se había profundizado con el tiempo, y aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta, era evidente que algo más fuerte comenzaba a crecer entre ellos. Una noche, mientras caminaban juntos por los campos iluminados por la luna, Gonzalo se detuvo y tomó la mano de Renata. Renata, no puedo evitar admirar todo lo que has hecho. Eres fuerte, inteligente, y tienes un corazón que inspira a todos los que te rodean. Y, no quiero dejar pasar más tiempo sin decirte que estar a tu lado ha sido lo mejor que me ha pasado. Renata lo miró, sorprendida pero emocionada. Durante meses, había sentido lo mismo, pero siempre había priorizado la hacienda y su familia. Ahora, con todo finalmente en calma, se permitió ser honesta consigo misma. Gonzalo, tu apoyo ha sido fundamental para llegar hasta aquí. Pero más allá de eso, me has mostrado lo que significa tener a alguien en quien confiar plenamente. Yo también siento lo mismo por ti. Ambos sonrieron y, bajo las estrellas, sellaron su confesión con un beso, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Mientras regresaban a la casa, Renata sintió que, después de todo lo que habían pasado, finalmente había encontrado un equilibrio. Su familia estaba unida, la hacienda prosperaba, y su corazón comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. Esa noche, mientras la brisa fresca de los olivos llenaba el aire, Renata supo que el legado de su madre estaba a salvo y que, con amor y dedicación, la hacienda Díaz seguiría siendo un lugar de esperanza para todos los que la llamaban hogar. La relación entre Renata y Gonzalo comenzó a florecer como los olivos que rodeaban la hacienda. Aunque ambos seguían enfocados en sus responsabilidades, encontraban pequeños momentos para compartir, fortaleciendo un vínculo que crecía con cada día. Gonzalo se había convertido no solo en un apoyo emocional para Renata, sino también en un aliado incansable en los nuevos proyectos que emprendían juntos. Una mañana, mientras supervisaban la construcción de la escuela para los hijos de los trabajadores, Gonzalo se detuvo para observar a Renata. Estaba dando instrucciones con una energía que irradiaba confianza, pero también calidez. Era imposible no admirarla. Renata, dijo mientras se acercaba, cada vez que te veo trabajando, me convenzo aún más de que este lugar no podría estar en mejores manos. Renata sonrió, sintiendo como su corazón latía un poco más rápido al escuchar esas palabras. No estaría aquí si no fuera por todo el apoyo que me has dado, Gonzalo. Has sido mi roca en los momentos más difíciles. Él tomó su mano con suavidad. Y siempre lo seré. Porque creo en ti, en lo que estás construyendo y en lo que podemos lograr juntos. Esa tarde, después de finalizar sus labores, Gonzalo invitó a Renata a caminar por un sendero que atravesaba los campos. Había preparado un pequeño picnic bajo uno de los olivos más antiguos de la hacienda, un árbol que, según las historias de Elena, había sido plantado por los primeros días que llegaron a la región. Quería traerte aquí porque este lugar representa todo lo que significa la hacienda, raíces profundas, historia y fortaleza, dijo Gonzalo mientras extendía una manta sobre la hierba. Renata se sentó junto a él, mirando el horizonte teñido por los colores cálidos del atardecer. Es perfecto. Este lugar siempre me ha recordado a mamá.
Ella solía traerme aquí cuando necesitaba claridad o inspiración. Mientras compartían comida y recuerdos, Gonzalo tomó un pequeño sobre de su bolsillo. Hay algo más que quería mostrarte. Es un documento que conseguí en Toledo. Habla de un programa para exportar aceite de oliva a mercados internacionales y creo que sería una gran oportunidad para la hacienda. Renata tomó el documento y lo leyó con interés. Esto es increíble, Gonzalo. Podría significar un gran paso para nosotros, no solo en términos económicos, sino también para posicionar la hacienda como un modelo de trabajo sostenible. Él asintió. Y quiero hacerlo contigo, Renata. No solo este proyecto, sino todos los que vengan. Quiero ser parte de tu vida, de tus sueños. Renata lo miró a los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía. Ya eres parte de ellos, Gonzalo. No puedo imaginar construir este futuro sin ti. El beso que compartieron bajo el olivo antiguo fue un símbolo de todo lo que habían superado juntos y de lo que estaban dispuestos a enfrentar en el futuro. De regreso a la hacienda, los trabajadores los recibieron con sonrisas cómplices. Era evidente que todos aprobaban su relación, viendo en ellos una pareja fuerte y unida que reflejaba los valores que la hacienda representaba. Esa noche, mientras Renata se sentaba en su escritorio para revisar los planes del próximo mes, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba llena de equilibrio y propósito. Gonzalo no solo era su pareja, sino también su compañero en cada sentido de la palabra. Los días que siguieron estuvieron llenos de planes, risas y sueños compartidos. Renata sabía que aún habría desafíos por venir, pero también sabía que, con Gonzalo a su lado, todo era posible. La hacienda Díaz no solo estaba prosperando, estaba floreciendo en todos los aspectos, y Renata estaba segura de que lo mejor estaba aún por llegar. Con el paso de los meses, la hacienda Díaz se convirtió en un símbolo de renacimiento, no solo para la familia, sino para toda la comunidad de Toledo. Bajo el liderazgo de Renata, los campos de olivos florecían más verdes que nunca, y los proyectos que había implementado comenzaron a dar frutos. La escuela para los hijos de los trabajadores abrió oficialmente sus puertas, con una ceremonia emotiva donde niños, padres y vecinos se unieron para celebrar el futuro que estaban construyendo juntos. Renata, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, subió al pequeño escenario improvisado frente a la escuela. Con el micrófono en mano y Gonzalo a su lado, dirigió unas palabras a los presentes. Hoy no solo estamos inaugurando una escuela. Estamos construyendo sueños, oportunidades y un futuro para nuestras familias. Este lugar no es solo un edificio, es una promesa de que juntos podemos lograr lo que nos propongamos. Gracias a todos ustedes, a su esfuerzo y su fe, por hacer esto posible. La multitud aplaudió con entusiasmo, y los niños corrieron hacia sus aulas, explorando los libros y materiales que esperaban en sus escritorios. Mientras Renata los observaba, sintió una calidez en su pecho, como si el espíritu de su madre estuviera allí, orgulloso de lo que habían logrado. Esa misma tarde, en los campos, los trabajadores se reunieron para celebrar la primera cosecha de la temporada, una de las mejores que habían tenido en años. La cosecha simbolizaba más que abundancia, representaba la resiliencia de todos los que habían luchado para mantener viva la hacienda. Don Álvaro, quien había recuperado su energía y propósito, brindó en honor a su hija. Hoy quiero celebrar a Renata. Su fortaleza, su visión y su amor por esta tierra nos han guiado a todos hacia un futuro mejor. Elena estaría orgullosa de ti, hija mía, como lo estoy yo. Renata, conmovida hasta las lágrimas, levantó su copa. Esto es por todos nosotros. Por la familia que somos y por el hogar que hemos reconstruido juntos, salud. Cuando el sol comenzó a ponerse, Gonzalo llevó a Renata a un lugar especial en los campos, el viejo olivo donde habían compartido su primer picnic. Allí, con la brisa suave y el cielo pintado de tonos anaranjados y púrpuras, Gonzalo sacó una pequeña caja de su bolsillo. Renata, cada día contigo me enseña algo nuevo sobre la vida, el amor y la esperanza. Has transformado este lugar, y también mi corazón. Quiero caminar a tu lado, construir este futuro contigo y compartir cada momento. ¿Te casarías conmigo? Renata, sorprendida pero llena de felicidad, lo miró con lágrimas en los ojos. Gonzalo,
no puedo imaginar mi vida sin ti. Sí, quiero casarme contigo. Los dos se abrazaron bajo el olivo, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La noticia de su compromiso corrió rápidamente por la hacienda, llenando el lugar de alegría y anticipación. En las semanas siguientes, mientras planeaban la boda, la hacienda Díaz siguió prosperando. El aceite de oliva producido en sus tierras comenzó a exportarse, ganando reconocimiento por su calidad y sostenibilidad. Las familias que trabajaban en la hacienda disfrutaban de una estabilidad que no habían conocido en décadas y la comunidad se fortalecía con cada proyecto que emprendían juntos. Una noche, mientras Renata y Gonzalo miraban las estrellas desde el balcón de la casa principal, ella se permitió un momento de reflexión. Habían pasado por tantas sombras, tantos desafíos, pero cada obstáculo había llevado a este momento, a esta paz. ¿En qué piensas?, preguntó Gonzalo, tomando su mano. En todo lo que hemos pasado para llegar aquí, respondió Renata. En cómo, a pesar de todo, logramos encontrar la luz después de las sombras. Y en cómo, con amor y fe, no hay nada que no podamos superar. Con la brisa nocturna acariciando sus rostros, Renata supo que el futuro estaba lleno de posibilidades. La hacienda Díaz era más que una tierra, era un hogar, un símbolo de resiliencia y amor que seguiría creciendo por generaciones. Y en el centro de todo, estaba ella, dispuesta a enfrentar lo que viniera con el corazón lleno de esperanza.